Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar sobre lo que son los conductos biliares y la vesícula biliar. Principalmente les voy a hablar sobre lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una forma de saco musculomembranoso. Es importante que sepamos que es muscular, ya que de manera específica podemos saber que es músculo liso. Y gracias a la composición de esta vesícula biliar, que es por músculo, se puede decir que se contrae lo que es el contenido de la bilis y así poder llevarlo al duodeno gracias al conducto colédoco. Esta vesícula biliar mide de 7 a 10 centímetros de longitud y se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado, como podemos observar acá. La fosa biliar eh, o de la vesícula biliar tiene una característica poco profunda y se encuentra específicamente en la unión de las dos porciones lóbulo-portales, derecha e izquierda, como podemos observar acá. Está más o menos a esta dirección. Es un órgano bastante importante lo que es la vesícula biliar, como almacenamiento para lo que es la bilis, y la bilis pues tiende a ayudar o tiene esa propiedad de ayudar a emulsionar lo que son las grasas. Pero, sin embargo, este órgano no es indispensable para la vida, es decir, se puede vivir sin él. Ahora también encontramos tres porciones principales en lo que es la vesícula biliar. Primero encontramos al fondo, que es la porción más anterior, que tiene una característica hacia un saco ciego. Luego encontramos al cuerpo, que es la porción más larga de la vesícula biliar. Luego encontramos al cuello, que ya básicamente es la estrechez de lo que viene a ser el cuerpo, y se continúa con el conducto cístico. Un dato muy importante en este o al momento de tocar lo que es la vesícula biliar es que hay algunos términos que... Un dato muy importante en este tema que veremos es el término cole, que se refiere mayormente a lo que son bilis y vesícula biliar. Por ejemplo, cuando hablamos de colitiasis, colecistitis y todo alusivo a lo que son la vesícula biliar. Asimismo, también hay una zona muy importante de la parte del cuerpo, de esta parte que es antes de generarse lo que es el cuello, que tiene como una prolongación, más o menos la encontraríamos por acá, pero en este caso no lo podemos observar en este modelo, pero se conoce como el saco de Arman, o específicamente hablando anatómicamente es conocido como un infundíbulo, que significa básicamente embudo, ¿no? Porque ahí se estrecha lo que es la vesícula biliar para formarse ya la porción del cuello. Otra cosa muy importante que se debe recalcar es que la parte final del cuerpo, el cuello y el inicio de lo que es el conducto cístico, tiene una forma de S. Bueno, sería casi todo esto, ¿no? Que se denomina como un sifón. También hay válvulas que se llaman pliegues espirales o válvulas de Heister, que mantiene abierto el conducto cístico. Más o menos se encontraría por acá, que les voy a mostrar en las imágenes siguientes en lo que en lo que es el PowerPoint, para ser más específico. Como les decía, las válvulas de Heister mantiene abierto el conducto cístico y proporciona resistencia adicional al vaciado brusco de la bilis cuando los esfínteres están cerrados. Bueno, aquí está lo que se les estaba explicando. Por ejemplo, este es el saco de Arman. Luego encontramos a lo que son el sifón, que es como básicamente todo esto como una forma de S. Luego encontramos las válvulas, también son conocidos como pliegues espirales o válvulas de Heister, que son estas partes de acá. Bueno, ahora hablemos de relaciones. Cuando vemos lo que es la vesícula biliar, in situ específicamente, es decir, en su lugar, no va a tener grandes variaciones anatómicas, ya que está muy pegada a la parte inferior, como podemos observar acá. Este es el hígado y esa porción pequeña es la vesícula biliar. De hecho, lo que se puede palpar de parte más anterior es lo que tocamos en el examen físico, corresponde a la región del cuadrante del hipocondrio derecho específicamente, que es esta parte de acá. Se dice semiológicamente que para poder palpar la vesícula de una persona se tendría que trazar una línea vertical que pase por la línea media del cuerpo, y una línea horizontal que pase por la parte del ombligo, más o menos en la parte de acá, ¿no? Ahí.
Luego, es decir, luego ya se va a trazar como una cruz, ¿no? Como podemos observar acá. Luego se traza una bisectriz como una línea de 45 grados aproximadamente. Específicamente, y cuando esta línea toque el reborde costal, más básicamente por acá, se dice que ahí es el punto cístico donde se encontraría lo que es la vesícula biliar, como podemos observar acá. Bueno, ahora para terminar con el tema o el órgano de la vesícula biliar, les voy a explicar sobre la irrigación arterial e irrigación venosa. Primero, la irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico produce de esta arteria que es llamada la arteria cística, que a menudo se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo entre el conducto hepático común específicamente y el conducto cístico y la cara visceral del hígado. El triángulo o trígono cisto hepático, o también llamado como decalot, que más o menos estaría por acá. Sería esta parte de acá, ¿no? Las variaciones en el origen y el recorrido de la arteria cística en su mayoría son frecuentes. Ahora, el drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar fluye por lo que son, en este caso, las venas císticas, que son estas de acá. Esta vendría a ser la vena cística anterior, y acá encontramos otras venas císticas también, y esta sería la vena cística posterior. Estas venas son pequeñas y habitualmente son múltiples en este caso, como podemos ver, y pueden pasar de manera directa hacia el hígado, o drenar en el hígado a través de la vena porta hepática, ¿no? Después de unirse a las venas que drenan los conductos hepáticos y el conducto biliar proximal, las venas del fondo y el cuerpo de la vesícula biliar pasan directamente a la cara visceral del hígado, ¿no? Y drenan en los sinusoides hepáticos, que más o menos encontraríamos específicamente en el hígado. Y como se trata del drenaje de un lecho capilar, a otro constituye un sistema portal adicional, ¿no? Ahora, el drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza específicamente en los nódulos linfáticos hepáticos, que son estos. A menudo a través de los nódulos linfáticos localizados cerca del cuello de la vesícula biliar, que más o menos sería esta parte de acá. Los vasos linfáticos eferentes de estos nódulos pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos. Ahora, los nervios para la vesícula biliar y el conducto cístico pasan junto a la arteria cística desde el plexo celíaco, que más o menos encontraríamos por acá, que son las fibras simpáticas y eferentes viscerales, y el nervio vago parasimpático. El nervio frénico derecho, que son las fibras eferentes somáticas, pueden comportar el dolor debido a la inflamación de la vesícula. La estimulación parasimpática provoca contracciones de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres en la ampolla hepatopancreática. Sin embargo, generalmente estas respuestas están estimuladas por la hormona colecistocinina producida por las paredes del duodeno, en respuesta a la llegada de los alimentos grasos, y así distribuye por el torrente sanguíneo, ¿no? Ahora, para ir culminando sobre estos temas de la vesícula biliar y los conductos biliares, les voy a explicar sobre los conductos biliares, que son vías específicamente extrahepáticas. Primero encontramos al conducto cístico, que tiene la propiedad de comunicar la vesícula biliar con el resto de las vías biliares, como podemos observar acá. Tiene una porción más proximal que va a unirse al cuello de la vesícula biliar, que le llamamos la porción espiral o pars spiralis. Se llama así porque tiene muchas vesículas de Heister, en este caso acá interiormente, mientras que las porciones distales es la que se une con la porción del colédoco, que lo llamamos la porción lisa o pars lisa, que sería esta parte de acá. Luego tendremos otros conductos, que son los conductos primarios, que drenan la bilis, ¿no? Que viene del hígado, que son el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. El conducto hepático izquierdo, en este caso, como podemos ver, es más largo y ancho y va en sentido transverso, y en cambio el conducto hepático derecho es el más vertical. Ambos se unen casi en un ángulo recto de 90 grados, y así forman el conducto hepático común, que vendría a ser esta parte de acá. Y el conducto hepático común, al unirse con el conducto cístico, forman el conducto colédoco. Y este conducto quien lleva finalmente la bilis al duodeno, específicamente a la porción descendente, ¿no? El conducto colédoco tiene una medida de 4 a 8 centímetros, también llamado conducto coledoquiano. Tiene algunas porciones que las vamos a ver acá. Aquí podemos ver
algunas porciones. Este vendría a ser el conducto cístico, el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, el conducto hepático común y la unión. Esto sería el conducto hepático colédoco. Aquí encontramos sus porciones. Primero, luego encontramos la porción retroduodenal que está detrás de lo que es el duodeno, que es esta porción. Esta es supraduodenal. Luego encontramos la porción retropancreática de la cabeza, que está detrás de la cabeza de lo que viene a ser el páncreas, que bueno, estaría por acá, ¿no? Esta sería la porción retropancreática. Luego encontramos a la porción intraduodenal que está detrás o perfora el páncreas. Luego encontramos a la porción retropancreática de la cabeza que está o pasa por la cabeza del páncreas, ¿no? Que bueno, a veces encontramos a la porción retropancreática que pasa detrás de la cabeza del páncreas. Luego encontramos a la porción intraduodenal que perfora el duodeno terminal. Más o menos estaría por acá. Lo que es el conducto colédoco, esta porción de acá, está envuelto por el epiplon menor y más específico del ligamento hepatoduodenal. Esta porción drena en lo que es la caróncula mayor o papila mayor junto con lo que es el conducto principal pancreático el conducto Wilson. Cuando el conducto pancreático principal con el conducto colédoco ocurre una dilatación que recibe el nombre de lo que es la ampolla de Vater. En estos conductos hay unos esfínteres en su parte final. En el esfínter del colédoco, que bueno, básicamente se encontraría por acá, se llama el esfínter de Oddi. Y también encontramos el esfínter del conducto pancreático. Y finalmente encontramos a la unión o intersección de ambos, que es el esfínter de la ampolla de Vater. Todos estos tienen, quiere decir que toda esta porción tiene mucho mecanismo esfinteriano, lo que evita el reflujo de la bilis o también de los jugos gástricos, ¿no? Ahora, para terminar también sobre estos conductos biliares, les voy a explicar sobre las arterias que irrigan el conducto biliar, que son principalmente la arteria cística, que es esta porción de acá, que irriga la porción proximal del conducto, la rama derecha de la arteria hepática propia, que perfunde la parte media del conducto. También encontramos a las arterias pancreoduodenales, que son, estas de acá. La arteria gastroduodenal, que es esta porción de acá, que estas arterias irrigan lo que es la porción retroduodenal del conducto, ¿no? Ahora, el drenaje venoso de la porción proximal del conducto biliar y de los conductos hepáticos suelen entrar directamente en el hígado, y la vena, que es la vena pancreoduodenal, que bueno, estaría por acá, pero no la podemos observar muy bien, y drena la porción distal del conducto biliar y drena también en la vena porta hepática o una de sus venas tributarias. Ahora, en el drenaje linfático, los vasos linfáticos del conducto biliar pasan a través de los nódulos linfáticos císticos. Encontraríamos por acá, cerca del cuello de lo que es la vesícula biliar, el nodo del foramen omental también, y los nódulos linfáticos hepáticos. Los vasos linfáticos eferentes del conducto biliar pasan hacia los nódulos linfáticos celíacos, que encontraríamos acá. Ahora, para terminar, les voy a explicar sobre una patología referente a estos temas, que es la de la vesícula biliar y los conductos biliares, que es la colelitiasis, como podemos observar acá. La colelitiasis se refiere a la presencia de uno o más cálculos en lo que es la vesícula biliar. Pero ¿qué son los cálculos biliares? Son pequeñas piedras hechas de colesterol, como podemos observar, creadas en lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar, pues les comentaba que es un pequeño órgano, ¿no?, que se encuentra debajo del hígado, específicamente en la fosa biliar. Este libera un líquido llamado bilis que ayuda a realizar la digestión o emulsión en el intestino delgado de las grasas. ¿Cuáles son los síntomas de la colelitiasis? La mayor parte de las veces los cálculos biliares no causan ningún síntoma y no requieren tratamiento. Sin embargo, si un cálculo biliar queda atrapado en un conducto dentro de la vesícula biliar, ya sea pues el más proximal, que es el conducto colédoco, puede causar los siguientes síntomas. Por ejemplo, el dolor abdominal intenso y constante llamado cólico biliar, dolor entre los hombros, también las náuseas y los vómitos. En ocasiones esta patología puede llegar a ser más grave, sobre todo si un cálculo bloquea el flujo de la bilis, y pueden desencadenar algunos otros síntomas que ya son obviamente más graves, ¿no? Como por ejemplo la fiebre, el dolor más intenso, la diarrea ictericia o no tener apetito.
¿Y cuáles son las causas de la colelitiasis? Aunque las causas de los cálculos biliares no están totalmente claras, se cree que ocurren, ¿no? Cuando hay un desequilibrio en la composición de la bilis dentro de la vesícula biliar. Se piensa que estos desequilibrios se producen cuando se encuentran altos niveles de colesterol en la vesícula biliar, lo que significa que no hay suficiente bilis para digerir la cantidad de colesterol en la vesícula biliar. El exceso de colesterol se convierte en cálculos biliares, que son estos acá. Se encuentran altos niveles de bilirrubina en la vesícula biliar. La bilirrubina es una degradación que se produce cuando los eritrocitos se tienden a descomponer, y el exceso de la bilirrubina contribuye a la formación de los cálculos biliares, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir esta patología? Algunas investigaciones indican que la pérdida de peso y una dieta saludable pueden ayudar a prevenir el desarrollo de cálculos biliares. Asimismo, también se recomienda una dieta saludable para bajar lo que son las grasas saturadas. Esto también ayuda a reducir el consumo de colesterol malo que puede causar esta formación de lo que son los cálculos. La obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar cálculos biliares, por lo tanto es muy recomendable mantener un peso saludable, comiendo sano y hacer ejercicio regularmente, no tener una vida sedentaria, ¿no? Sin embargo, no se recomienda perder el peso mediante dietas bajas en calorías, ya que han sido relacionadas con la interrupción de lo que es la producción de este líquido llamado bilis, y por lo tanto pueden aumentar las probabilidades de desarrollar lo que es los cálculos biliares, ¿no? ¿Qué tratamiento hay que seguir para lo que es la patología de la colelitiasis? Si los cálculos biliares no tienden a producir síntomas, lo más probable es que no necesite tratamiento, pero se recomienda que tenemos que controlar activamente lo que es la afección y volver a visitar a un especialista si se presentan algunos síntomas. Sin embargo, hay aquellos que experimentan síntomas, probablemente tengan los siguientes tratamientos, ¿no? Como por ejemplo la operación la operación de extirpación o extracción de lo que es la vesícula biliar, conocida como la colecistectomía. Los cálculos biliares pueden reaparecer, por lo que extirpar la vesícula biliar por completo es una forma de asegurarse de que los cálculos biliares no puedan volver a aparecer. Tras la extracción, la bilis va directamente desde el hígado hasta el intestino delgado, ¿no? Ya no, como les mencionaba anteriormente, no es tan importante este órgano de la vesícula biliar. También existen algunos fármacos o medicamentos diseñados para disolver los cálculos biliares y se toman por vía oral. Estos medicamentos deben tomarse durante un largo periodo de tiempo y no siempre tienden a ser efectivos. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias, doctora. Gracias, compañeros.